Bienvenidos y bienvenidas a esta píldora audiovisual donde vamos a desarrollar población, muestra y muestreo, como venimos viendo en las clases anteriores, en esta segunda parte de la materia de introducción al conocimiento científico y metodología de la investigación. Nos vamos a adentrar en una serie de conceptos y categorías en el marco de la metodología de la investigación que hacen a la etapa del diseño de investigación referida a la recolección de datos. Como hemos dicho, el diseño de investigación es la forma en la que planificamos la investigación y se compone de diferentes momentos y etapas. No podemos entender las categorías y conceptos que vamos a ver en esta píldora de manera aislada de los otros momentos o etapas que venimos trabajando clase a clase. En ese sentido, nos parece importante entender que a la recolección de datos y el corpus metodológico que involucra, debemos verlo en el marco de la definición de un tema de investigación, de una revisión de la literatura, composición de un estado del arte, de la formulación de un marco teórico, de la pregunta-problema o delimitación del problema, de la formulación de los objetivos y de las hipótesis posibles, como hemos dicho, es una de las posibles respuestas a la pregunta o las preguntas problemas que hemos planteado. En este sentido, en la serie de filminas que hemos elaborado, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de recolección de datos. En este sentido, es importante hacer la aclaración que los datos son construcciones de la investigación social y lo veremos en otras clases, pero es importante hacer mención a que hay una estructura tripartita que tiene el dato, en la que podemos identificar tres elementos como son la unidad de análisis, la variable y el valor que toma la misma. En la filmina 3 vamos a ver que la unidad de análisis nos referimos a que son las decisiones que se toman en el momento de selección de casos y que una vez que lo utilizamos en la investigación nos referimos a esos casos como unidad de análisis. Son los sujetos, objetos de estudio a los que estamos haciendo referencia y que tienen una entidad abstracta, ¿no? O una referencia abstracta, en el sentido de que si por ejemplo estamos haciendo un estudio sobre estudiantes de la UNAG, no nos referimos a un estudiante o a una estudiante en particular con nombre y apellido, número de legajo, sino que lo decimos en forma teórica general. Así nos referimos en las diferentes unidades de análisis. Cada vez que hablamos de unidad de análisis nos referimos a cada una de esas particularidades que forman parte de lo que vamos a llamar población, ¿no? La población la entendemos entonces como la totalidad o el conjunto de unidades de análisis que vamos a tomar en cuenta en nuestro estudio, ¿no? Hay una categoría que es más abarcativa aún que población, que es universo, donde podemos englobar al conjunto de unidades de análisis que se toman en estudio y aquellas que no se toman, pero que podrían llegar a tomarse.
y que en ese sentido, cuando la población coincide con el universo, podemos hablar, por ejemplo, de un censo de población, ¿no? Lo que en nuestro país se hace cada 10 años aproximadamente. Al subconjunto de la población le vamos a llamar muestra, y las muestras se van a clasificar dependiendo de las distintas formas de selección que tengamos, ¿no? Van a ver en la filmina número 5 una ilustración que grafica justamente qué entendemos por universo, por unidad de análisis y por muestra. Respecto a los tipos de muestra, volvemos a remarcar entonces que la muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Que los tipos de muestra dependen de la selección de casos y el diseño que utilizamos. Para diseños cuantitativos utilizamos muestras probabilísticas o muestras no probabilísticas, entendiendo que una de otra depende de los objetivos y del diseño de investigación construido. Y para aquellos diseños que son de tipo cualitativo, vamos a utilizar un muestreo teórico. Oportunamente vamos a desarrollar cada uno de estos tipos de muestras. En el caso de las muestras probabilísticas o aleatorias, podemos considerar dos tipos de muestra, que son la muestra simple al azar y el muestreo por conglomerados. En las muestras probabilísticas partimos de la premisa de que todos los elementos del universo o de la población tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser incluidos en la muestra. Las muestras probabilísticas son principalmente dos, como hemos dicho: el muestreo simple al azar, en el cual todos los individuos tienen la misma posibilidad de integrar esa muestra; el muestreo por conglomerados, que corresponde a condiciones geográficas. En este tipo de muestras probabilísticas hay posibilidad de extrapolación de los datos que se obtienen. Esta característica no es posible en las muestras no probabilísticas, justamente porque la característica del muestreo no probabilístico es que hay una arbitrariedad en la construcción de la muestra. Hemos dicho, hay 4 tipos de muestreo no probabilístico. Existe el muestreo entonces de sujetos voluntarios, en el cual la persona que investiga o el equipo de investigación realiza una convocatoria para ser parte de la muestra. La muestra de expertos, en la cual se necesita, según obviamente el tema y los objetivos de investigación, información muy específica y especializada. La muestra de sujetos tipo, en la cual, por ejemplo, la persona que investiga o el equipo de investigación entiende que quienes integren la muestra deben tener sí o sí determinadas características y no otras, por lo cual hace imposible que ese tipo de muestreo sea aleatorio o azaroso. Y por último, la muestra por cuotas. Por otra parte, en el diseño cualitativo vamos a utilizar lo que es la teoría fundamentada de los datos, desarrollan Strauss y Gleiser, llaman muestreo teórico, que implica que a medida justamente que se va haciendo el análisis, se va generando teoría, ¿no? A partir de, sea entrevistas u observaciones, participantes o no participantes, la persona que investiga va acumulando información necesaria para establecer comparaciones, generar teoría,
tener mayor conocimiento del objeto o sujeto de estudio, y tiene la particularidad de que la persona que investiga no conoce el número de observaciones o de entrevistas que tiene que hacer, y que ese límite es un límite que se da a partir de la práctica y que se llama o se denomina en el marco del muestreo teórico saturación teórica, como el momento en el cual ningún análisis adicional, es decir, ninguna nueva entrevista o nueva observación, va a contribuir conocimiento nuevo en relación a estas categorías.